Hola, hola queridos crossovers aventureros de los libros, bienvenidos a la sesión de esta semana. Como es costumbre en este canal, por lo general, cada mes les ofrezco lecturas de libros cortos y potentes. Ese tipo de libros que uno dice, me los leo en una sentada, en un fin de semana. Y cuando los cierras, quedas pensando en la historia por días y días. Y si alguien te pregunta qué libro recomiendas, seguramente ese es el tipo de libros que se te vienen a la cabeza. Los invito a que exploremos la literatura de Marguerite Duras, de Han Kang y de Amélie Nothomb, tres escritoras que nos demuestran que la literatura corta, lejos de ser ágil, es todo lo contrario, es esa clase de literatura que nos marca la economía de la palabra, pero con una potencia en el lenguaje y en las historias que nos presenta que nos quedamos encantados. Démosle play. Imagínate que un día te dan el diagnóstico de que vas a quedar ciego y también que un día te despiertas y las palabras ya no salen de tu boca, que sientes que te están acuchillando desde adentro, pero que no hay forma de pronunciarlas y que todos tus pensamientos, todos tus miedos, todas tus dudas, pero también todo el amor que le quieres expresar a las personas que más amas, no hay forma de que puedas hacerlo a través de tu voz. Esto es lo que le sucede a los protagonistas de esta historia, la clase de griego de la Premio Nobel de Literatura Han Kang. Y si tú ya conoces la literatura de esta escritora, sabes que se caracteriza por esa potencia, por esa crudeza con que narra los eventos, pero también con la sutileza, con esa capacidad que tiene para envolvernos en historias que nos remueven por dentro, pero que aún así no queremos parar de leer. Y además tiene la particularidad de la sesión de hoy, que es que el libro es muy corto, pero se queda contigo. Aquí hay una chica que se inscribe a la clase de griego, se inscribe a este curso porque ella cree que de esta manera, estudiando este lenguaje que ya decimos que está muerto porque casi no se habla, pero aún así hay gente que lo sigue estudiando, ella cree que de esta manera va a poder reencontrar su voz. No es la primera vez que le pasa. Aquí ya la protagonista está sobre más o menos, diría yo, 30 años, o sea, es una mujer adulta, es una mujer que está pasando por una situación conflictiva porque su mamá ha fallecido, se ha divorciado y aparte ha perdido la custodia de su hijo, a quien adora precisamente por esta incapacidad para hablar. Y ella pone sus esperanzas en que al estudiar un nuevo lenguaje, algo adentro se va a activar y le va a permitir de nuevo recuperar su voz. Y por el otro lado tenemos al profesor de griego, que es un hombre también que está en la mediana edad y que vivió gran parte de su vida en Alemania, siendo coreano, y él retorna a su país porque ya le han dado este diagnóstico de que va a perder la vista. Y desde el principio aquí en la clase de griego hay las primeras líneas nos hacen referencia a Borges y a su esposa, a la que fue su secretaria, su compañera, y ese proceso que él vivió hacia el final de sus días también de perder la vista. Y todo el tiempo hace un juego con este infinito, infinito, recordándonos a Borges, el epitafio de Borges. Es como una forma en que la narración nos conecta con la importancia del lenguaje, de la comunicación. Y estos dos seres que han perdido algo, que están en este tránsito en sus vidas de desasosiego, de no encontrar salida, de una profunda soledad, porque es lo que nos va a transmitir a nosotros esta narración, este sentido de impotencia, de saber que ya un día tú no vas a poder ver la cara de tu mamá, de tu hermana, la cara de las personas a quienes les estás enseñando algo, o sea que incluso te tienes que pegar
mucho en el caso de este hombre, al tablero para poder escribir las letras y tratar de ocultar al tiempo de que está perdiendo la vista. Y tenemos estas dos situaciones. Y aquí pareciera que no pasara nada, pero pasa la vida de estas personas. Porque estamos también en un juego a dos voces. Vamos a tener por un lado una primera voz del hombre que nos va a contar su historia, sus experiencias en Alemania, por qué decide retornar a Corea para ya pasar como a ese tiempo donde no va a poder ver más. Y por el otro lado, una tercera voz que nos va a contar la historia de esta mujer, de si es la primera vez que ella pierde la voz o si esto ya le ha sucedido antes, cómo se relaciona ella con su hijo, cómo su hijo asume que su mamá no puede hablar por una incapacidad emocional, porque no hay nada físico que nos diga que ella pierde la voz por un accidente o algo, sino hay algo, hay un clic allá en su interior que le ha desconectado del lenguaje. Y este libro es precioso porque nos marca justamente algo que nosotros damos por sentado. El hecho mismo de que yo esté con ustedes en este momento y les esté transmitiendo ideas y les esté transmitiendo los sentimientos que deja un libro a través del uso de la voz, a través del uso del lenguaje que tenemos en común, de la lengua que compartimos. Y a su vez también el hecho de mirar, de poder mirar este video, de poder mirar otros, en un momento donde todo es tan visual y todo nos entra por los ojos, y saber que hay personas que no tienen esta posibilidad y cómo afrontar ese hecho. Y hay unas imágenes preciosas. Por ejemplo, hay un amigo que le dice a este hombre que aprenda braille, o sea, que no se estrese porque va a perder la vista, y le dice, imagínate que vas a escribir poemas haciendo agujeritos en un papel. Y eso me pareció lindo, o sea, ese hecho de tú poderte comunicar a través de agujeritos en el papel, de poder expresar tus sentimientos sin la forma en la que normalmente nosotros lo hacemos. ¿Y por qué es tan potente este libro? Primero porque utiliza el griego antiguo como una metáfora de lo que está sucediendo, de aquello que se ha perdido, pero que hay alguien que quiere rescatar. ¿Sí? El hecho de seguir aprendiendo este tipo de lengua. Dos, porque nos conecta con los personajes, podemos sentirnos como ellos se sienten. Y esa es una de las cualidades que tiene la escritora para realmente introducirnos en la cabeza y en el corazón de estos personajes. Y tres, porque justamente ella hace de este contexto que parece tan brutal como tan desgarrador, contarlo con una delicadeza. Su hijo, el hijo de la protagonista, por ejemplo, un día estaban jugando a ponerse nombres indios y entonces le dice a la mamá, tu nombre sería la tristeza de la nieve al caer. Entonces es muy poético y por eso se los quiero recomendar en el book track número 1, porque es este tipo de historias que nos van a conectar con realidades que nosotros obviamos, que nos van a permitir ver a las personas que no pueden, que sufren de ceguera, o a las personas mudas, cómo es su mundo, qué es lo que pasa adentro cuando tú no puedes tener facultad de uso de estos sentidos, y cómo también nosotros podemos encontrar en aquello que parece que no es útil, como estudiar griego, una salvación y una forma de darnos a nosotros mismos un espacio de sanación. Y me gustaría que me contaras justamente eso. Si alguna vez has estudiado o has aprendido algo que pareciera que no es útil y aún así te ha dejado un gran beneficio. Avancemos ahora a un libro completamente distinto, donde en el book track número 1 encontrábamos un desasosiego, una soledad, una tristeza que se transmitía en el lenguaje. Aquí vamos a tener todo lo contrario. Aquí hay un humor negro, un sarcasmo, una forma distinta de ver la infancia. Esto es lo que nos presenta Amélie Nothomb en su historia La metafísica de los tubos.
Es la segunda vez que leo a esta autora. La primera vez leí Estupor y Temblores, también les recomiendo la reseña. Y en este caso, esta historia es graciosa. Nos muestra la infancia a través de los ojos de una niña que vive en estado contemplativo. Ella nació y permanece casi como un dios. De hecho, las primeras referencias que encontramos en este libro, las primeras líneas, hacen justamente ese juego hacia la creación, a qué hizo Dios después de crear y quién es este Dios. Pues así se ve esta niña que cuando nació ni siquiera lloró, ella permanece quieta, mirando para el techo, donde la ubican se queda, no emite sonidos, es casi como una niña en estado vegetativo, algo que para los padres resulta bastante cómodo porque ya tienen otros 2 hijos que juegan, saltan, brincan, gritan, pelean, y esta niña no, esta niña es silencio total. Pero llegó un punto donde los papás también empiezan como a preocuparse y dicen, bueno, dejémosla sin comer porque por lo menos tendrá que llorar para pedir comida. Y pues esta niña, con su forma de ver el mundo, dice, pues no, yo no voy a llorar, pues si no me quieren dar comida, que no me den comida. Hay una conciencia desde el principio en esta criatura y es lo que nosotros vamos a leer en el libro, cómo ella está observando a los adultos con los que vive, las dinámicas familiares, el mundo desde su cuna, cuando la sacan de ahí, cómo son sus hermanos. Y ella dice que la verdad es que los humanos son como unos tubos que engullen, engullen y siempre como vacíos. Así que ella no tiene ningún interés en salir de ese estado contemplativo hasta que pasan 2 años. Ahí viene un avance en la historia y esta es también una narración que tiene bastantes elementos autobiográficos de Amélie Nothomb. Ella nació en Japón. Esta niña dice, yo a los 2 años y medio me considero japonesa, yo soy japonesa. Dios no puede ser belga, yo soy japonesa. Así que ahí nos vamos a nosotros a introducir en la mente y nos vamos a reír mucho. Es un libro bastante divertido porque nos hace justamente esta referencia hacia los años de la primera infancia. Nos hace preguntarnos cuáles son nuestros recuerdos más atrás, qué los generaron. Y si ustedes se acuerdan, ¿qué fue? Pues déjenlo en comentarios, déjenmelo en comentarios porque será seguramente algo que para cada uno pues, es distinto. Así que en este caso de esta niña, ella cuando decide por fin dar evidencias de una actividad cerebral, ya hay una conciencia formada. De hecho, ella dice, uno a los 3 años no tiene más que hacer que ser aristotélico todo el tiempo, las 24 horas del día, aunque ella no sabe muy bien qué significa ser aristotélico ni tiene conciencia de quiénes eran los griegos, ella usa este tipo de palabras porque su vocabulario es extenso, su forma de ver el mundo es amplia, aunque no siempre sabe qué significa cada palabra. Y esto también lo vemos, por ejemplo, en el caso de el trabajo que tiene su papá, que es cónsul, y ella dice, pero cónsul, ¿qué será? Y está todo el tiempo como indagando si es que ser cónsul es una persona que le gusta pescar, es una persona que le gusta ir a la playa, o ser cónsul es ser un alcantarillero. Y la relación también, vamos a ver la relación que tiene con su hermano, con su hermana, esa distinción entre lo masculino y lo femenino, y hay aquí también una mirada crítica, y ella dice, por ejemplo, ¿por qué a los hombres en Japón les celebran todo un mes y a las mujeres no? Si eso es un sexo feo, si nosotras somos mejores, somos unas diosas. Bueno, ella que se sigue creyendo un dios y así recibe el trato por parte de su nana japonesa, con la que se comunica en japonés, aunque ella no sabe ni cómo lo aprendió, pero lo habla. Estas son las situaciones que nosotros vamos a ver en esta familia de esta niña, en las interacciones, en las dinámicas, en este Japón rodeado de agua, en la importancia de este elemento, en la conexión con la niña, en el teatro kabuki, en el teatro no, en todos esos elementos que están ahí para recrearnos este Japón de la infancia de la propia autora de Amélie y cómo esta niña
cuando se entera que en algún momento va a tener que salir de Japón, para ella es como el quiebre más grande de la vida, porque tengamos en cuenta que cuando uno es niño, uno no tiene una noción de tiempo muy definida. Otro de los aspectos graciosos es cuando ella decide cuáles son las primeras palabras que va a pronunciar. Aunque tiene todo un lenguaje, ella dice, bueno, tendré que decir mamá primero y luego papá, porque no quiero que haya celos entre ellos. Pero es que estos adultos necesitan todo el tiempo que les reafirmen lo que son. Está ahí con esa mirada aguda, crítica. Así que es una historia en la que nos vamos a divertir. Es una historia que nos va a llevar a nuestros propios recuerdos de infancia y es para mí lo más potente que tiene esta narración de Amélie Nothomb, es justamente esa mezcla entre humor negro, entre el análisis, entre una mirada única de la infancia y también en cómo los niños se conectan con el mundo, cómo están ellos en contacto con sus papás, con sus hermanos, con el ambiente del que están rodeados, cómo ven los niños de una forma distinta el mundo en el que están inmersos. Y por eso se los recomiendo en el book track número 2, La metafísica de los tubos. Vamos a culminar esta sesión con otra etapa de la vida. Esta vez pasamos a la vejez. Y quiero recomendarles el libro de Marguerite Duras que se llama La siesta de Messier and Desmas. Y es una historia que nos marca un ritmo lento, 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 pero que a su vez es una maestría de la narración. Incluso escritores como Vila Mata se referían a este libro como una poesía de las incertidumbres. Lo que logra aquí la autora es ubicarnos en una historia de un hombre de unos 78 años, Messier and Desmas, que está en una colina esperando que llegue un contratista para encargarle la construcción de una terraza en una casa que le ha comprado a su queridísima hija Valerie. Este hombre vive totalmente por esta hija que es preciosa, divina, una rubia que cuando pasa por las plazas de los pueblos todo el mundo voltea a verla. Y es en esta mirada, en esta espera de este hombre sentado ahí en una silla, en este terreno, que van llegando los personajes que le van mostrando a Messier and Desmas lo que él se ha perdido en sus siestas, porque siendo un hombre ya mayor, pues él pasa varias horas del día durmiendo y es a su vez una forma en que la autora retrata a los hombres, a las personas, cuando el paso del tiempo pareciera que los deja sin una visión amplia justamente de ese tránsito de la existencia, en especial de las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, aquí hay un personaje que es la niña, la hija del contratista que Messier and Desmas está esperando, y él cuando entra en contacto con esta niña, empieza a recordar a su propia Valerie cuando estaba en esa edad y cómo era ella y cuál era la relación con su hija y esta niña que es en particular, que tiene una también una forma de verse con los demás, de analizarlos, de interactuar con ellos y le dice que no se preocupe, que su papá muy pronto va a subir. En el pueblo hay fiesta ese día y se escucha la música y hay una tonada, hay un verso de una canción que vamos a ver a lo largo de la narración y que va a ser una pista de lo que está pasando con esta Valerie que su papá sigue viendo como una niña. Posteriormente también va a ingresar a escena la esposa de este contratista que también le dice que no se preocupe, que él ya casi llega, que si le dijo que iba a llegar era porque así era. Y en esta espera también nosotros nos introducimos en la vida de esta mujer, en su familia, en cuántos hijos tuvo, en ese diálogo que tiene con Messier and Desmas. Es como una historia donde uno dijera, pero
¿cómo se le ocurrió a esta escritora narrar justamente un hombre que está ahí esperando a que llegue un contratista? Y esto es lo que hace la gran literatura. Nos muestra aquellas escenas cotidianas, esas cosas que nosotros pasamos casi que de forma, o sea, que pasamos por alto, y es en la mirada del escritor donde eso común y corriente sirve como una explosión de toda una vida, porque es lo que nosotros vamos a tener aquí en contacto con Messier Andesmas, con la vida que se le ha pasado a él por los ojos y él no ha visto, por la relación con su hija Valerie. ¿Quién es realmente Valerie? Aquí este personaje nosotros lo vamos a estar escuchando sobre él, sobre ella, pero no la vamos a ver. Es en esta espera, porque necesitan que Valerie también llegue, que para que diga cómo quiere esta terraza, y este hombre que haría cualquier cosa por su hija, y si la hija quiere el pueblo entero, él hará lo posible por comprárselo. Y es esta forma de un padre en relación con su hija, y cómo a veces los padres no nos damos cuenta de qué tan rápido han crecido nuestros hijos y que seguimos creyendo que nuestros hijos son los niños, esas personitas que siempre teníamos a nuestro alrededor. Y es a través de esta niña y de la esposa del contratista que nosotros vamos a ver un panorama mucho más amplio de quién es Valerie. Y aquí hay una tensión que aunque pareciera que no estuviera, porque el ritmo de la narración es lento y también hay un uso del lenguaje donde donde hay diálogos que no están marcados, donde entra la voz de la conciencia de Messier Andesmas y va al pasado y va al futuro y luego al presente. O sea, hay un juego ahí en esos tiempos verbales, pero de una forma muy bien hecha, que Messier Andesmas se va a dar cuenta hacia el final, nosotros como lectores vamos a estar ahí, que sabemos que hay algo que no cuadra en la historia, que esa pasividad de Messier Andesmas, que ese mundo idílico y esa relación idílica que él tiene con su hija, hay algo que no es pura luz, y es como nosotros vamos a empezar a acompañar a Messier Andesmas. Esta historia tiene justamente otro de los elementos que caracterizan a la gran literatura, y es que nos deja intuir, no nos concreta, pero nos deja intuir qué es lo que está de fondo, para que nosotros como lectores hagamos todo ese análisis, ese atar cabos de lo que se dijo, de lo que dijo la niña, de lo que dijo la esposa, de lo que dijo Messier Andesmas, del mismo contratista, qué es lo que está pasando con esta Valerie y cómo este hombre abre los ojos tras una larga siesta de su vida y en contacto y en relación justamente con su hija. Por eso les recomiendo en el book track número 3, La siesta de Messier Andesmas. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión donde son libros cortos y potentes y aún así las reseñas están largas. Espero que los disfruten, les agradezco llegar hasta el final. Déjenme en comentarios con cuál de estos libros les gustaría darse este espacio de lectura corta y potente o si ya los conocían. Y además quiero contarles una curiosidad de Messier Andesmas. Este apellido es el conjunto de las sílabas de dos amantes que tuvo Marguerite Duras y de un amigo. Quiero también invitarlos a compartir este video con aquellas personas que estén buscando literatura potente, pero cortica, que se puedan leer en una sentada, en un fin de semana, que puedan chulear este ejercicio de lectura semanal. Y también me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.